La verdad que Hollywood ocultó. Marilyn Monroe. Su última noche. Era la madrugada del 5 de agosto de 1962. En una habitación de Bel Air, Los Ángeles, yacía el cuerpo de la mujer más fotografiada del siglo XX. Tenía 36 años. Y hasta hoy, nadie sabe con certeza qué pasó esa noche. Esta es la historia completa de Norma Jean Mortenson, la niña abandonada que se convirtió en símbolo eterno. La mujer que conquistó Hollywood, y a quien Hollywood no pudo salvar. Esta es la historia real de Marilyn Monroe, la niña que nadie quiso. Para entender el final de Marilyn Monroe, primero hay que entender el principio, y el principio fue duro. El 1 de junio de 1926, en Los Ángeles, California, nació Norma Jean Mortenson. Su madre, Gladys Baker, era una mujer inestable emocionalmente que nunca pudo hacerse cargo de ella. Su padre nunca apareció. Con apenas 2 semanas de vida, Norma Jean fue entregada a una familia de acogida. Pasó su infancia saltando de casa en casa, de familia en familia, de orfanato en orfanato. 12 hogares distintos en sus primeros 16 años de vida. 12 veces sintiéndose no deseada. Años después, siendo ya la estrella más famosa del mundo, Marilyn diría en una entrevista algo que parte el alma. De pequeña, soñaba que era actriz. Soñaba que alguien me veía, que alguien me decía, «Tú importas». Nadie se lo dijo. Así que ella misma fue a buscarlo. El nacimiento de Marilyn. A los 16 años, Norma Jean tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se casó. No por amor, sino para escapar del orfanato. Su primer marido se llamaba James Dougherty. Era un vecino del barrio, mayor que ella. El matrimonio duró 4 años. No era lo que Norma Jean buscaba. Lo que ella buscaba era otra cosa. En 1944, mientras trabajaba en una fábrica de municiones durante la Segunda Guerra Mundial, un fotógrafo del ejército la descubrió. Algo en ella era diferente. La cámara la amaba. En pocos meses pasó de obrera de fábrica a portada de revistas. Y fue entonces cuando tomó la decisión más importante de su vida. Se teñiría el cabello de rubio. Se cambiaría el nombre. Norma Jean Mortenson moriría. Y nacería. Marilyn Monroe. El nombre lo eligió casi al azar. Marilyn por la actriz Marilyn Miller. Monroe, el apellido de soltera de su madre. Nadie imaginaba que ese nombre se convertiría en el más famoso del siglo XX, la cima del mundo. Entre 1950 y 1960, Marilyn Monroe se convirtió en algo que el mundo nunca había visto. No era solo una actriz, no era solo un ícono de belleza, era una fuerza de la naturaleza. Sus películas llegaron una tras otra. Los caballeros las prefieren rubias en Anthony, 1953. La tentación vive arriba en 1955. Con falda hacia lo loco en 1959, considerada hasta hoy una de las mejores comedias de la historia del cine. Ganó un Globo de Oro. Fue nombrada por la revista Life como la mujer más atractiva del mundo. La revista Time la puso en portada. Y la famosa foto de su vestido blanco volando sobre una rejilla del metro se convirtió en una de las imágenes más reconocidas de todos los tiempos. Pero detrás de esa sonrisa, había algo que las cámaras no captaban. Marilyn era inteligente, mucho más de lo que Hollywood quería admitir. Estudió actuación con Lee Strasberg en el Actors Studio de Nueva York, la misma escuela de Marlon Brando y James Dean. Leyó a Dostoyevsky, a Whitman, a Joyce. Fundó su propia productora cuando ninguna mujer en Hollywood lo hacía. «Todos me ven como un símbolo sexual», dijo una vez. «Nadie me ve como una persona». Y tenía razón, sus 3 matrimonios fracasaron. El primero por escape. El segundo, con el beisbolista Joe DiMaggio, duró 9 meses. Él no soportaba que el mundo la deseara. El tercero, con el dramaturgo Arthur Miller, terminó en divorcio en 1961. Para entonces, Marilyn estaba sola.
y Hollywood seguía pidiéndole que sonriera. La voz que enamoró al presidente el 19 de mayo de 1962. En el Madison Square Garden de Nueva York, ocurrió uno de los momentos más icónicos de la historia americana. Ante 15,000 personas, Marilyn Monroe se subió al escenario para cantarle el cumpleaños al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Vestida con un vestido de $6,000, tan ajustado que tuvo que ser cosido directamente sobre su cuerpo, cantó Happy Birthday, Mr. President. Fue sensual, fue histórico, fue perturbador. El propio Kennedy subió al micrófono después y dijo, sonriendo, ahora puedo retirarme de la política habiendo tenido feliz cumpleaños. Cantado de esa manera, lo que el público no sabía era que entre ellos existía algo más que admiración, los rumores de una relación entre Marilyn y Kennedy, y también con su hermano, Robert, han sido investigados durante décadas. Nunca se probó nada con certeza, pero muchos creen que esa relación fue parte de lo que selló el destino de Marilyn. 3 meses después de ese cumpleaños, ella estaba muerta. La caída los últimos meses de Marilyn Monroe fueron los más oscuros de su vida. Los estudios de Hollywood la despidieron del rodaje de Something's Got to Give por sus constantes ausencias. Era la primera vez en su carrera que la desechaban. Dependía de los barbitúricos para dormir, del alcohol para enfrentar el día, y de un psiquiatra llamado Ralph Grinson que, según muchos investigadores, tenía sobre ella un control que iba mucho más allá de lo profesional. Estaba sola en su casa de Bel Air. Sus amigos decían que la veían diferente. Perdida. El 4 de agosto de 1962, Marilyn pasó el día en casa. Habló por teléfono con varias personas, entre ellas, se cree, con Robert Kennedy. Esa noche, su ama de llaves, Eunice Murray, notó luz bajo la puerta de su habitación a las 3 de la madrugada. Llamó. Nadie respondió. Llamó al doctor Grinson. Él llegó, rompió la ventana y encontró a Marilyn tendida en la cama, sin vida. El frasco de pastillas estaba vacío. Tenía 36 años. El funeral y el misterio eterno. El 8 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue enterrada en el Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. El funeral fue íntimo. Apenas 30 personas. Joe DiMaggio, su ex-esposo, el hombre que nunca la olvidó, organizó todo. Prohibió personalmente la entrada a casi todo Hollywood. Dijo, son los que la mataron. Ella fue enterrada con un vestido verde y una flor en el cabello, y DiMaggio cumplió su promesa hasta el final. Le envió rosas rojas 3 veces por semana durante 20 años, hasta que él también murió, en 1999. La causa oficial de muerte fue sobredosis probable de barbitúricos. Suicidio, según el veredicto. Pero las preguntas nunca desaparecieron. ¿Por qué el ama de llaves cambió su historia varias veces? ¿Por qué el doctor Grinson tardó horas en llamar a la policía? ¿Qué conversación tuvo con Robert Kennedy esa noche? ¿Por qué desaparecieron grabaciones del FBI relacionadas con ella? 60 años después, nadie tiene todas las respuestas. Y quizás eso es parte de lo que la hace eterna. Sus conversaciones con los Kennedy eran un riesgo político enorme. Algunos investigadores afirman que aquella noche hubo visitas a su casa que nunca quedaron registradas oficialmente. Robert Kennedy, según varios testimonios de vecinos y empleados, estuvo en Bel Air ese 4 de agosto. ¿Hay pruebas concluyentes? ¿No? ¿Hay demasiadas coincidencias para ignorarlas? Absolutamente sí. El caso de Marilyn Monroe sigue siendo, técnicamente, un expediente abierto. La fortuna, el testamento y quién se quedó con todo. Marilyn Monroe murió con una fortuna considerablemente menor de lo que el mundo imaginaba. En vida ganó millones, pero los estudios de Hollywood se quedaron con la mayor parte. Los abogados, los médicos, los parásitos que rodeaban a las estrellas en aquella época. Al momento de su muerte,
Su patrimonio neto se estimaba en alrededor de $800,000. Una cifra real, pero muy por debajo de lo que debería haber acumulado. Su testamento fue igualmente revelador. Dejó el 75% de su herencia a su mentor y maestro de actuación, Lee Strasberg, un hombre que, paradójicamente, nunca la amó como persona, sino como alumna, como símbolo, como proyecto. El otro 25% fue para su psiquiatra y para familiares cercanos. Y las ideas no mueren. Madonna la citó como su mayor influencia. Lady Gaga construyó su primera era artística sobre su sombra. Kim Kardashian usó el vestido original de Marilyn del cumpleaños de Kennedy en la Met Gala del 2022, y el mundo entero habló de ello durante semanas. 60 años después de su muerte, el nombre Marilyn Monroe genera más búsquedas en Internet que el de la mayoría de estrellas vivas de hoy. Sus películas siguen vendiéndose. Sus frases siguen tatuándose. Su rostro sigue estampándose en millones de paredes alrededor del mundo. Pero quizás lo más poderoso de su legado no es la fama, es lo que representó. En plena América de los años 50, conservadora, rígida, controladora, Marilyn Monroe fue una mujer que se negó a ser lo que le pedían que fuera. Fue vulnerable cuando le decían que fuera fuerte. Fue inteligente cuando le decían que fuera decorativa. Fue libre cuando le decían que se callara. Pagó un precio enorme por eso. Pero abrió una puerta que nunca volvió a cerrarse. Las palabras que dejó Marilyn Monroe no solo dejó películas, dejó palabras. Y sus palabras son, quizás, lo más honesto que existe sobre ella, porque en sus citas, en sus entrevistas, en sus cartas, en sus diarios personales, aparece la mujer real. No el personaje, no el mito. La persona escribió una vez en su diario personal: pertenezco a la oscuridad y al silencio, pero de alguna manera sigo siendo yo. En otra entrada anotó algo que parece escrito para el futuro. Algún día, alguien leerá esto y entenderá que nunca fui lo que dijeron que era. En una entrevista que dio pocos meses antes de morir, el periodista le preguntó si era feliz. Ella tardó varios segundos en responder, y luego dijo: creo que fui feliz en algunos momentos. Eso es bastante, ¿no? Esa respuesta lo dice todo. Una mujer que conquistó el mundo entero, que llenó estadios con su presencia, que fue deseada por presidentes y adorada por multitudes, y lo único que podía decir sobre su felicidad era que fue feliz en algunos momentos, no todo el tiempo, no siempre, solo en algunos momentos. Y aún así, siguió adelante. Porque Marilyn nunca morirá. Hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué, después de más de 6 décadas, el mundo sigue hablando de Marilyn Monroe? No es solo la belleza. Ha habido mujeres igual de hermosas. No es solo el talento. Ha habido actrices igual de brillantes. No es solo el escándalo. Ha habido historias igual de dramáticas. Es otra cosa. Algo más difícil de nombrar. Creo que el mundo sigue hablando de Marilyn porque en ella reconoce algo universal. La historia de alguien que lo dio todo. Y aún así, no fue suficiente. La historia de alguien que sonrió aunque por dentro lloraba. La historia de alguien que fue usada, idealizada, reducida y desechada, y que a pesar de todo eso, dejó una huella que ninguno de los que la usaron dejará jamás. Norma Jean Mortenson llegó al mundo sin que nadie la esperara. Marilyn Monroe se fue del mundo sin que nadie pudiera retenerla, pero algo de ella quedó en cada foto en blanco y negro que te detiene cuando la ves. Quedó en cada frase suya que alguien escribe en una pared. Quedó en cada persona que alguna vez se sintió invisible y encontró en ella un espejo. Eso no es fama, eso es inmortalidad. Y Marilyn Monroe, la niña que nadie quiso, la mujer que el mundo entero deseó pero nunca entendió, la tiene para siempre. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon White.
Marilyn Monroe vivió cada segundo de la suya.